De nuevo con todos mis suscriptores y visitantes del canal. Hoy explicaré cómo formatear un ordenador. En ocasiones no queda más de otra que hacer una nueva instalación en el computador al no lograr ser reparado con las soluciones planteadas, ya sea con mis videos u otros tutoriales encontrados en YouTube. Lo explicaré de una manera sencilla y fácil de hacer con mínimos conocimientos. Para ello usaré la herramienta creada en mi video anterior con la aplicación Ventoy. Para los que no lo han visto, ubicar el mouse en la parte superior derecha de este tutorial. Los invito a que suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada que publique un nuevo video. Su apoyo es muy importante para continuar creando este tipo de contenido. Hay varias maneras de iniciar desde la memoria USB boot. Puede variar dependiendo del fabricante del equipo. La manera de ingresar en algunos casos es presionar la tecla F12 mientras se reinicia el PC. Para mayor información, buscar en la web cómo hacerlo dependiendo de la marca y versión de su ordenador. La más fácil de ingresar en la mayoría de los computadores es presionando la tecla Escape al iniciar el ordenador hasta que aparezca esta ventana donde podemos elegir desde dónde vamos a instalar. Con la memoria booteable ingresada por el puerto USB, elegiré la opción para iniciar desde Generic Flash Disk 8.07, que es como se identifica mi memoria, y pulsar Enter. Se despliega el menú donde hay tres alternativas a elegir. El sistema operativo que vamos a instalar es Windows 10 Pro de 64 bits. Se inicia cargando los archivos necesarios para instalar el sistema operativo. Podemos elegir idioma, el formato de hora y moneda, como también el idioma del teclado. Presionar en siguiente. Se visualiza la opción de instalar ahora. Pulsar o dar Enter. El programa de instalación se está iniciando. Esperar que termine de hacerlo. Si tenemos la licencia, la ingresamos. De lo contrario, pulsar en No tengo clave del producto. Elegir Windows 10 Pro y pulsar en siguiente. En esta página aparecen los términos de licencia del software de Microsoft. Señalar en acepto los términos y pulsar en siguiente. La primera opción es para actualizar el sistema operativo o hacer la reparación sin perder los documentos guardados en la unidad de disco duro. En este caso usaremos esta alternativa porque haremos una instalación desde cero. Acá es muy importante saber en cuál partición se hará la instalación. Si usamos particiones para guardar carpetas importantes como videos, música, fotos y presionamos en formatear, se perderá toda la información. Como estoy seguro que la partición donde instalaré Windows es la partición 1, la dejaré señalada y presiono en formatear. En este momento inicia la instalación del sistema operativo desde cero. Seguir los pasos a medida que lo vaya exigiendo, como por ejemplo nombre del equipo, contraseña si la queremos tener, clave del Wi-Fi para actualizar y cargar driver, etc. Al terminar, estará listo el sistema operativo para instalar los programas según la necesidad. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta. En caso de que tengas alguna duda, escribirla en los comentarios. Gracias y hasta el próximo video.